y después lo van a poder revisar en la página que aparece ahí en el chat en sicaguía.com. Les doy a todos la bienvenida. Gracias por hacerse el tiempo. El día de hoy, en esta Academia SICA que tenemos como LATAM, como SICA LATAM, vamos a hablar acerca de los grados. Me presento, ahí me están viendo, mi nombre es Jorge Andaur, yo soy constructor, ingeniero constructor de profesión, llevo más de 11 años de trabajo, de experiencia en el rubro, los últimos 5 como ingeniero de producto en SICA Chile y en los últimos meses como Market Developer, desarrollando líneas de productos y dando soporte técnico a todos nuestros clientes, ¿ya? Gracias a todos los que están conectados de distintos países, colegas que he visto por ahí, clientes, personas que estén interesados en esta línea de productos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que deseo poder compartir con ustedes, perdón, lo que deseo poder compartir con ustedes es en qué hay que fijarse, qué hay que revisar, qué consultas hay que analizar antes de poder recomendar o utilizar un grout. Los grouts en SICA se llaman SICA grout y los grouts epóxicos se llaman SICADUR. Buenos días, Gabriel. Desde Argentina nos saludan. Y poder revisar eso. Desde ya, desde mi humilde conocimiento, mi humilde experiencia, trato de compartir lo mejor de mí, lo mejor de nosotros como SICA, también a todos los clientes que pueden estar, aplicadores, empresas constructoras que manejen el rubro, también por favor aportar vuestro conocimiento y ahí podemos hacer una conversación que nos enriquezca a todos, ¿ya? Gracias a todos los que se vienen sumando. Yanina, desde México, hola, buenas. Recordar todos los que se sumen, por favor, su micrófono silenciado y vamos a comenzar. Vamos a ver si esto avanza. Clic. Perfecto. Si alguien me puede decir con un dedo arriba o un OK en el chat, ¿te están viendo la página que dice contenido? Para poder estar OK con eso y seguimos avanzando. Gracias, Federico Hernández. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar. 6 puntos. Gracias, Joker Acosta. Las funciones del grout, qué es un grout, cómo se ocupan, dónde se utilizan. Probablemente algunos estén familiarizados con morteros de reparación en general, pero los grout tienen una particularidad que deseo poder compartirla y deseo que ustedes la puedan manejar, que esté como conocimiento propio ya de ustedes. Los factores para elegir, podemos elegir un grout cementicio, gracias Carlos, podemos elegir un grout epóxico, va a depender siempre de la necesidad que tengamos, va a depender del trabajo que necesitamos realizar, entonces ahí vamos a ir comentando, nos vamos por uno, nos vamos por otro. Muchas gracias David Condori. Y también acerca de un tema muy importante, un microclima, que es de qué trata, lo deseo comentar con ustedes, mostrarles unas fotografías de proyectos que hemos llevado acá en Chile, y una lámina de soluciones SICA. Mi intención o la intención que tenemos no es como hablar del producto y venderles el producto, sino dejar un tema amplio, un paraguas de conocimiento importante, y que después localmente ustedes puedan recurrir a vuestros ejecutivos locales y obtener las respuestas técnicas o el mix de productos específico en cada país. Les recuerdo que quienes vayan ingresando, dejar sus micrófonos silenciados, por favor. Todas las consultas que ustedes tengan, por favor, escríbanlas aquí en el chat que está en el grupo. Las vamos a responder al final de la presentación para poder cumplir con los horarios que tenemos estimados. Y lo otro también, yo estoy dando esta presentación desde SICA Chile, por lo mismo, el mix de productos que les puedo mostrar o soluciones van a ser de los productos que conozco y que manejamos acá en Chile, pero en otros países, con mis colegas en México, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, tienen distintos mix de productos. Entonces, la invitación es que contacten directamente a SICA del país al cual ustedes pertenecen para obtener el producto que ustedes necesitan. Bueno, dicho eso, hablando del contenido, comenzamos. ¿Cuáles son las funciones del grout? ¿Por qué utilizaríamos un grout? ¿Para qué sirve? Simplemente lo que hace un grout es ser como un puente, una unión vital entre el equipo, la maquinaria que estamos grouteando y la estructura, la fundación del elemento, ¿ya? Saludos desde Colombia, Bogotá.
La función del grout es poder hacer el traspaso de las cargas. Todo elemento estructural, todo elemento, equipamiento, maquinaria, etcétera, motor, equipo chancador, torre eólica, todos están sometidos a fuerza, a distintas solicitaciones. De eso es la fotografía que aparece ahí. Las flechas indican las fuerzas o las cargas a las que está sometido un equipamiento. Y para el ajuste final de nivelación del equipo para que quede correctamente, se deja un espacio. Ese espacio se rellena con un grout que sirve de puente de unión para el correcto traspaso de las cargas. ¿Qué tipo de cargas? Ya sean dinámicas o estáticas, movimientos que tiene en uso, en servicio el equipamiento. Pueden ser de compresión, vibración, de corte, cizalle, cambios de temperatura que hacen que, no sé, las placas de acero tengan una dilatación y una contracción, un cambio volumétrico. Saludos a Fernando Uruguay, gracias a todos. Quienes vayan ingresando, recuerden su micrófono silenciado, por favor. Y todas las preguntas que tengan, las escriben en el chat, las dejan ahí, y después yo las contestamos y las revisamos. Eso es lo que hace un grout. Es para poder rellenar, para poder cubrir el espacio, el gap, la brecha que quedó entre la placa, principalmente de acero o el elemento, y el elemento de fundación estructural, ¿ya? Y soporta todas las cargas que existen en esta estructura. ¿Cuáles son las principales propiedades? Y aquí me voy a detener. Cuando hago charlas de grout, saludos Víctor desde Ecuador, siempre me detengo en esta parte y más que leer lo que dice ahí la lámina, me gusta hacer o recalcar tres grandes elementos de los grout, porque para cualquier persona quizás el producto puede ser un saco de cemento que se mezcla con agua y se aplica, pero no es un mortero de reparación normal. La definición para los grout tiene que cumplir principalmente tres particularidades, tres cosas importantes. Primero, un grout tiene altas resistencias, son de altas resistencias, mayores que un hormigón de construcción normal, ¿ya? Son elementos predosificados. Dentro del saco, dentro del producto, las materias primas le confieren, le transmiten cualidades de alta resistencia en la curva de crecimiento de edad de los morteros, hasta resistencias finales, ¿ya? Esa es la primera consideración. Uno, que son de alta resistencia. Segundo, que son fluidos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no necesitan aplicarse con alguna herramienta, con una llana, con un regleo, una nivelación manual. Los productos son fluidos y vertibles. Yo hago la mezcla y lo vierto, y el producto solo rellena lo que tiene que rellenar y nivela, se autonivela en su superficie, ¿ya? Entonces tienen una consistencia fluida. Cuando hacemos un hormigón y queremos que sea mucho más fluido, le agregamos agua o algún aditivo. Pero si no tuviese ningún aditivo, al agregarle mayor cantidad de agua, perdemos resistencia. Un grout es fluido y tiene consistencias líquidas o plásticas, pero no pierden resistencia, ¿ya? Esa es la segunda cualidad. La primera, alta resistencia; la segunda, fluidez. Y la tercera propiedad de un grout, que es las materias primas que se le añaden a la fórmula dentro del saco que uno compra, es que tiene una propiedad que se le denomina retracción compensada o expansión controlada. En el fondo tiene partículas, materias primas específicas que generan una expansión volumétrica del mortero en su estado fresco y luego en estado endurecido. ¿Qué es lo que permite esto? Que en el gap, en la brecha que nosotros, en el relleno que tenemos que hacer para el traspaso de las cargas de los elementos, el producto no se queda ahí volumétricamente, sino que se hincha, se expande. ¿Qué logra hacer con esta expansión? Logra estar en completo contacto con la placa superior y con la parte inferior de la cual está confinado. Con eso se garantiza que tenga más de un 85, más de un 90% de área de contacto. ¿Qué nos permite esto? De que el traspaso de las cargas exista un soporte, un área de contacto para que el traspaso de las cargas, sea efectivo. Si no tuviese esa propiedad de expansión controlada o retracción compensada, quedarían pequeñas fisuras, pequeñas brechas, si fuese un mortero de reparación normal. Y eso haría que las cargas no fueran repartidas uniformemente sobre las placas de soporte, los elementos a los cuales se están grupeando,
y las cargas serían puntuales, lo que provocaría deterioro, fisuramiento, agrietamiento y ruptura del elemento del grout que estamos utilizando, o del mortero que estamos utilizando. Entonces, como resumen, las principales propiedades es que tienen alta resistencia, son fluidos y tienen retracción compensada o expansión controlada, ¿ya? Con esas propiedades se pueden hacer muchas cosas en la industria. Por ejemplo, en esa fotografía, esos grandes tambores circulares son chancadores. Son equipos donde se mete la roca como mineral, como material, y se muele, se tritura. Bajo las fundaciones, bajo las placas de soporte de estos equipos giratorios que vibran, hay productos grout, que rellena completamente y soporta toda esta vibración, toda esta alta carga. Y como los espacios son pequeños, el grout al ser fluido es el producto idóneo para este tipo de soluciones, ¿ya? Eso como definición o gran principal característica de los grout, que es muy distinto a, no sé, por ejemplo, típico producto Sika, el Sika-Red. Sika-Red es un producto de alta resistencia que tiene fibra, pero que no es fluido, y tampoco tiene esta como expansión controlada, pero sirve para reparar, para funciones específicas. Los grout tienen estas otras tres propiedades principales. Bueno, lo que ya hemos comentado, que lo importante de la aplicación o del vertido del grout es poder garantizar un contacto continuo de la placa, del elemento, del equipo, del motor, con la fundación, con lo que aparece abajo. Puedo poner un puntero acá. Nosotros tenemos esta placa, está en color gris, bajo del equipo que está en color verde, y tenemos el grout en un gris un poco más oscuro. Lo que hace que las cargas que vengan aquí hacia abajo, si yo tengo unas cargas que están haciendo presión hacia abajo, tengo mayor área de contacto porque toda esta placa está completamente en contacto con el grout. Entonces, son monolíticos, pasan a formar parte de un solo elemento. La fundación, el grout y el equipo. Todos ellos pasan a ser parte de un solo elemento y funcionan monolíticamente, ¿ya? ¿Qué pasaría si no tenemos esa función, esa cualidad? Tendríamos pérdida del soporte del equipo, se podría fracturar la fundación, se podría fracturar el grout, inestabilidad, que el equipo es un equipo rotatorio o que tiene vibración, va a tener inestabilidad, no va a estar centrado en su eje, en el movimiento, entonces vamos a tener pérdida en la operación, vamos a tener que hacer ajustes en una industria, de realizar paradas de planta o detención de la producción, son costos. Entonces, poder hacer un grout que quede con contacto íntimo bajo el equipo es una muy buena solución. Sigamos. ¿Qué es como factores? Ya vimos lo que son las funciones del grout. ¿Cuáles son los factores o preguntas o análisis que hay que hacer para elegir un grout? Podemos elegir distintos tipos de grout. De hecho, la familia Sika Grout de Sika tiene distintos números. Sika Grout 212, Sika Grout 214, Sika Grout 328, Sika Grout 215, etcétera, etcétera, Sika Grout 3200, 330. Cada grout está apuntado o nace como génesis para atender una necesidad, una problemática puntual. Entonces, cuando tenemos un proyecto que necesita nivelar o necesita rellenar pequeños espacios con alta resistencia, primero hay que analizar cuál es la importancia del equipo o de la estructura. Si tenemos un equipo de alto costo, que si no lo dejamos bien nivelado, bien soportado, puede producirnos un daño, hay que analizar un grout, por ejemplo, que tenga alta resistencia. Hay que analizar, por ejemplo, también los costos. ¿Cuál es el costo, no sé, de instalar en un parque eólico de energías renovables, como es la utilización de la energía eólica para generar energía eléctrica? El equipo, la torre completa, ya sea torre metálica o torre de hormigón, la fundación que lo soporta va con productos como grout. El costo de instalar un grout que haga el trabajo, que tenga el performance necesario para soportar las cargas horizontales del viento, que van a empezar a empujar y van a generar compresión por un lado y van a tener tracción por el otro de la fundación circular de la torre. Es importante analizarlo de ocupar el grout necesario. Podemos escoger un grout cementicio o un grout epóxido, pero lo importante es saber o hacer las preguntas adecuadas o hacerse las preguntas si yo soy el cliente, si yo soy el mandante, si es mi equipamiento, tengo que hacerme unas preguntas
2 o 3 preguntas, que siempre cuando hacemos visita a terreno se las planteamos a los clientes. Primero, ¿cuál es la carga que se necesita soportar? El equipamiento, el motor, la torre eólica, no sé. ¿Cuál es el tonelaje o cuáles son los kilos por centímetro cuadrado que se requiere cubrir? Eso nos da una orientación hacia qué producto recomendar. Pero no es solamente la carga, es por ejemplo, el equipo es solamente una carga dinámica que se va a rellenar una brecha o va a ser un equipo que va a estar en vibración, va a ser un equipo que está con constante movimiento, no sé, un riel de una grúa, de un muelle, va a estar siempre con carga estática y dinámica, o va a ser un equipo vibratorio que va a estar en constante movimiento 24/7. Esas preguntas son importantes para poder definir también a qué grado, o qué solución o qué producto poder orientar dar la respuesta. ¿Qué es lo importante de esto? De los factores a considerar, que va a depender siempre del proyecto que tengamos, del equipo que necesitemos grautear o nivelar o rellenar esta brecha para poder hacer la nivelación. Y va a haber un mix de productos que va a poder cubrir esas necesidades, ya sea por el tema de la resistencia, por el tema de los costos, un equipo de montaje, no sé, en la industria alimenticia, fábricas de alimentos, si queda mal nivelado, la producción va a producir un costo. Entonces, invertir, por decirlo de una forma, o ocupar el producto idóneo va a ser mucho más económico a la larga. Y podemos considerar grout, ya sean cementicios o grout epóxicos, y cada uno con sus propias características. Y eso es lo que podemos revisar en las siguientes láminas. Los grout son productos preosificados. En una fotografía tenemos acá una fotografía del Cicagrout 212, por ejemplo, que es un saco en Chile de 25 kilos, que se mezcla con agua, con la dosis indicada de agua, y se vierte, se aplica. Por ejemplo, tenemos otros grout, que son grout epóxicos, que son la parte A líquida, parte B líquida, y una parte C que es cementicia o que es en polvo. Y los tres productos, las tres partes, se mezclan para generar el grout. Los grout epóxicos no se mezclan con agua, ¿ya? ¿Y cómo podemos definir si ocupamos uno u otro? Y esta lámina es súper explicativa, cuáles son los pros de uno o los contras, y si vamos pregunta por pregunta, si hay exposición a los químicos, sería mucho más idóneo trabajar con un grout epóxico más que un cementicio, ya que agentes químicos agresivos al cemento, la base cementicia del grout cementicio, va a verse atacada, va a verse dañada, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una industria en donde hacer una detención de la producción, donde en minería, harto en Chile, hacer una parada de planta, que se dice, para poder hacer una mantención y un trabajo, es de corto tiempo. No tenemos una semana ni un mes para hacer el trabajo, sino que es, paramos el viernes, trabajamos sábado, domingo, y el lunes volvemos a funcionar. Si necesitamos poner en servicio el trabajo en pocas horas, un grout epóxico va a ser la mejor solución. Y eso también es otra pregunta que se puede hacer como factor decidor entre un producto u otro. ¿El trabajo tiene que ser entregado en corto tiempo o es un proyecto nuevo? Si es un proyecto nuevo y está dentro del proyecto, de los plazos, de la carta GAN del proyecto, poder tener los tiempos de curado normal de un grout cementicio, se puede ocupar un grout cementicio a diferencia de un grout epóxico, ¿ya? Por ejemplo, lo que les comentaba bastante, el tema de las cargas dinámicas, movimiento, vibración, no es una carga estática que solamente va a soportar el peso, ¿ya? Va a servir también para donde hay movimiento del equipo, ¿ya? Si hay movimiento, el comportamiento de un grout epóxico es mucho mejor que un grout cementicio. El grout epóxico, al ser una matriz epóxica, tiene un comportamiento a la flexión mucho mejor que un grout cementicio. El grout cementicio, al endurecer, al producirse el curado del grout, va a quedar rígido, no va a tener cierta flexibilidad. El grout epóxico no es que sea flexible ni elástico, pero en comparación con un grout cementicio va a tener un mejor comportamiento a poder absorber de cierta manera cargas dinámicas o vibraciones, ¿ya? Pero el grout epóxico no es la maravilla y no es que sirva para todo.
al ser nuevamente una matriz epóxica, como todos los epóxicos, adhesivos adhesivos bicomponentes, la temperatura en servicio, o sea, si va a estar, por ejemplo, en una panadería o en una industria de fundición, donde las temperaturas van a ser sobre los 60, 70, 80 grados Celsius, un producto epóxico va a entrar en lo que se llama transición vítrea. Así lo conocemos nosotros acá, y es que el producto endurecido, al aplicarle fuente de calor, va a empezar a gelar nuevamente, se va a empezar a reblandecer. Y si de estado sólido, va a empezar a reblandecerse y se va a empezar a deteriorar, por decirlo así. Ocurre con todos los epóxicos por su naturaleza epóxica, que con altas temperaturas entran en transición vítrea. De su estado sólido empiezan a reblandecer y pierden su estabilidad volumétrica, ¿ya? Entonces, si tuviesen un trabajo, por ejemplo, en un horno de una panadería, en una fundición, la mejor recomendación, o recomendación más idónea, sería irse por un grau cementicio, ¿ya? Y bueno, alta adherencia en el acero, ambos productos tienen muy buen comportamiento, así que ahí sería quizás otra variable u otro factor a considerar, ¿ya? Recuerden, todas las consultas que tengan, por favor, escríbelas en el chat. Gracias, Rodrigo Ferrer, por tu consulta. Las voy a revisar y las voy a responder todas en el final, para poder avanzar en la presentación. Muchas gracias. Espero esto, no sé si hay dudas de esto, escríbanlas, es bastante explicativo. Los graus de epóxidos tienen muchas propiedades, pero tienen el talón de Aquiles de las temperaturas, y los graus cementicios se ven no tan afectados por el tema de la temperatura y podrían funcionar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué usos o en qué situaciones podríamos ocupar un grau cementicio? Son las que aparecen allí. Fijaciones, rellenos, inyecciones. El producto, al tener este comportamiento de expansión controlada, por decirlo de una forma, cuando hay nidos de piedra, que se llama en Chile, o cuando rellenamos un pilar, rellenamos una columna, y en la parte inferior, por un entramado de barras de acero muy denso, o por una granulometría de los áridos muy alta, no se alcanza a rellenar y nos quedan espacios vacíos. Podemos rellenar con un grout, porque va a rellenar, podemos un moldaje estanco, se va a expandir, va a cubrir todo el espacio, al ser líquido, al ser fluido, va a buscar y va a rellenar todos los espacios que tiene que rellenar, y nos va a servir como reparación, ¿ya? ¿Para qué tipo de proyectos? Placas bases de acero, equipos ahí de temas hidráulicos, estructuras de acero, metales, galpones, dovelas, son prefabricados de hormigón para, no sé, viaductos, estructuras, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. El pool o el mix de soluciones con el cual podemos cubrir un grout es bastante amplio. Estos son solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, para un grout epóxico es un poco distinto, porque podrían ser equipos o maquinarias que tienen fuertes vibraciones o fuertes impactos, ¿ya? Eso es debido a su matriz epóxica, tiene un mejor comportamiento, ya que si pusiéramos o instaláramos un grout cementicio que tiene alta resistencia, un muy buen comportamiento, pero si la máquina empieza a vibrar, va a empezar con el tiempo a generar un daño. Puede hacer una vibración, puede hacer una fisura, puede provocar una grieta del grout cementicio, ¿ya? Motores, compresores, trancadores, molinos, cualquier equipo que tenga vibración, un grout epóxico va a tener un mejor comportamiento. Bajo rieles de trenes, rieles de grúas, por el comportamiento dinámico del movimiento de la grúa. La grúa, cuando pasa sin carga, tiene un efecto de carga. Cuando la grúa pasa sobre el riel con carga, con un contenedor, tiene otra carga. Entonces las cargas son distintas, no es constante, no es estática, ¿ya? Y donde se necesita altas resistencias iniciales, cuando tenemos una ventana de trabajo corta, no hay mucho tiempo para hacer el trabajo y se necesita volver a estar en servicio rápidamente, un grout epóxico va a ser la mejor solución, ¿ya? Viendo los factores para poder ocupar un grout cementicio o un grout epóxico, ahora comentar los cuidados o todo el proceso de mezclado, de aplicación para un grout cementicio, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones? Como aparece en la foto, ojalá si fuese una fundación a la cual tenemos acceso,
realizar un picado, una limpieza, sacar todo elemento que pueda inhibir o reducir la adherencia del grout. Ojalá tener una superficie rugosa para tener anclaje mecánico, agarre mecánico, humedecer sin ningún problema, siempre y cuando quede la superficie saturada, superficialmente seca. O sea, no tiene que haber agua posada. El sustrato, la losa, la fundación, podemos humedecerlo, pero el agua tiene que absorberse por esta fundación. ¿Por qué? Porque cuando vertemos un grout epóxico, el grout ya tiene una cantidad de agua, una dosis de agua exacta, que va a darle un comportamiento de fluidez y un comportamiento de resistencia. Si el grout al verterlo encuentra más agua en la superficie, esa agua se va a incorporar a la mezcla y va a generar un cambio en la resistencia y en la fluidez del producto. Por eso se puede humedecer, pero que no exista agua aposada, para que no se incorpore en la mezcla y genere un cambio de las resistencias del producto, ¿ya? Si hay posibilidad de ocupar un puente de adherencia, puede analizarse el uso, no es requerido, no es mandatorio, pero si es que alguien se quisiera analizar, se puede hacer. Y también si es que hay, no sé, juntas de expansión o hay que ver temas barras de refuerzo, se tienen que también analizar. ¿Cuál es la preparación que hay que hacer para la placa base? Porque recordemos que no estamos vertiendo un grout solo directo en la fundación, en el hormigón, sino que estamos vertiendo un grout que va a unir una fundación de hormigón y una placa principalmente de acero. Entonces la placa tiene que poder estar nivelada, ya con los pernos, limpia, de óxido, de suciedad. Si la placa es una placa completa y no tiene perforaciones por donde pueda escapar el aire, que puede quedar atrapado, hay que considerar esas perforaciones para poder verter el grout por un costado y que el grout avance y salga por el otro costado, tenga un despiche, tenga un escape, tenga una ventana para poder expulsar el aire que va quedando atrapado, ¿ya? Si es que hay una fundación, como aparece acá en la fotografía, la cual considera que los pernos de soporte van a ser grauteados en la misma momento, en la misma condición, hay que considerar que no esté sucio, que no tenga lechada ni polvo, para que la adherencia sea la correcta, que la perforación o la profundidad para este perno sea la correcta y no quede corto, como en las fotografías que he mostrado. La idea es que la perforación sea del diámetro y de la profundidad adecuada acorde al perno, para que todo el perno quede completamente embebido y recubierto del grout, y va a formar parte de la fundación y de toda la estructura que estamos grauteando, ¿ya? ¿Qué otras consideraciones? Vimos la placa, vimos la limpieza del sustrato, moldajes. Es otro elemento del trabajo, y aquí me detengo en una consideración que siempre hago en mis tablas, en capacitaciones. Comprar el producto, mezclarlo y aplicarlo es una etapa, es una parte del proceso. Pero hay una parte, para mí, en los años que llevo, que es mucho más importante, que es la preparación, que es lo que estamos revisando en este minuto. Para las faenas de grout, toda la preparación previa es tan importante como los cuidados en el mezclado y en el curado a posterior. Porque si no tenemos una superficie en condiciones, si no tenemos los moldajes estancos o que no tengan filtraciones, todo el trabajo que podamos hacer nos va a servir, no va a funcionar. Entonces, si habláramos que toda la faena de hacer un trabajo con grout es un 100%, la faena de limpiar las barras, hacer el picado, humedecer, los moldajes, etcétera, es un 70 o un 80% de todo el trabajo. Comprar el producto, mezclarlo y verterlo nos va a demorar, no sé, una hora con suerte, pero vamos a tener 2, 3, 4 días con anterioridad al trabajo que tenemos que hacer estos cuidados. Microclimas, un tema que voy a hablar más adelante, pero es importante considerarlo. Si hay altas o bajas temperaturas en la zona donde estamos haciendo los trabajos, hay que generar las condiciones medioambientales adecuadas para el producto para que haga el trabajo. Si no realizamos ese trabajo, lo que hagamos a posterior probablemente no nos va a quedar de la mejor manera, ¿ya? Habiendo dicho eso, moldajes. Los moldajes tienen que quedar bien afianzados al piso y entre ellos. Si estamos hablando de un moldaje, un encofrado rectangular, los 4 vértices tienen que quedar bien estancos, bien sellados. Aplicar algún sello en las uniones entre el moldaje, principalmente de madera, y la unión del moldaje con el piso, con el sustrato, con la fundación. ¿Por qué? Porque no podemos tener filtraciones, porque el grout que estamos vertiendo por un costado se nos escapa por otro.
porque no vamos a tener la garantía del contacto con la placa. Nos va a quedar una fisura si es que tenemos pérdida de 1 o 2% de agua, el producto va a reducir, a pesar que tenga esta expansión controlada o retracción compensada, si tenemos pérdidas del producto, no está sirviendo el trabajo, ¿ya? Importante, el punto 4 acá, la caja buzón. Caja buzón, le mencionamos, o nosotros decimos que es un elemento rectangular como un cono de tránsito, que genera una altura mínima de unos 15 centímetros para generar una presión por gravedad y hacer un empuje del producto bajo la placa. El producto, si lo vertemos al mismo nivel de la placa, no va a tener una fuerza de gravedad, una energía potencial, convirtiéndose en una energía cinética para generar el movimiento y el flujo del grout. Por eso hay que elaborar una caja buzón, un grout con una pendiente para poder verter el grout y que éste sea empujado por la misma fuerza de gravedad y rellene los espacios que necesitamos rellenar. ¿Ya? Eso en cuanto a los moldajes. Confección y transporte del grout. También otra cosa a considerar, la faena o el trabajo con un grout es importante analizarlo en todas sus latitudes, en todas sus tareas. Muy distinto fabricar un grout en un lugar y tener que transportarlo, no sé, 10 metros, a fabricar el grout a pie de obra, a pie de faena, al costado de donde necesitamos hacer el trabajo, y verterlo inmediatamente. Los tiempos de reacción son importantes. Más aún, por ejemplo, si tenemos altas temperaturas, hay que cuidar que estemos cerca a temperaturas adecuadas para el trabajo del grout, ¿ya? Mezclado, ojalá, entre 3 a 5 minutos de un grout cementicios, con la dosis de agua adecuada, con un mezclador de paletas idóneo, no un taladro con un revolvedor de pintura o una paleta helicoidal. Tiene que ser un mezclador idóneo para esta mezcla. ¿Para qué? Para no tener grumos. Si tenemos grumos, es una aglomeración del producto que no se ha mezclado con agua y que nos van a generar, si es que lo rellenamos, un espacio vacío, un espacio como si fuese con aire porque no va a tener resistencia, no va a tener soporte. Entonces hay que cuidar que quede sin grumos, ¿ya? Usar agua potable, visto casos que ocupan agua que ha quedado estancada, por decirlo de una forma, o agua posada que puede contener materias orgánicas, ¿ya? Que en alguna ocasión pueden generar deficiencias o retrasos en el alcance de la resistencia a compresión o en la resistencia a compresión final. Se ven disminuidas si es que hay microorganismos en el agua. Recomendación, ocupar siempre agua potable, ¿ya? Y el mezclado siempre que pueda ser de forma mecánica o con equipos eléctricos. El mezclado para cualquier producto de forma manual no se puede garantizar que quede completamente mezclado, porque lo estamos haciendo con esfuerzo físico del brazo. Si la energía se cansa y tenemos un proyecto de, no sé, 20 metros cuadrados, a los últimos 5 sacos, la fuerza de revoltura del brazo de una persona nos va a generar la garantía de que el producto esté bien mezclado. Por eso siempre ocupamos equipos eléctricos o equipos automatizados para garantizar la correcta mezcla del producto. ¿Cómo se coloca o cómo se vierte el grout? Bueno, la figura es bastante gráfica y tenemos acá esto que aparece, no sé, en color amarillo o color mostaza, y siguiendo la flecha es el sentido aproximado de o de flujo del grout, ¿ya? Lo vertemos por este costado y el grout debe recorrer toda esta distancia y salir por este otro costado, ¿ya? Lo importante es que se genere una faena continua de grout, ¿ya? Lo importante es que se genere una faena en donde tengamos un proceso de mezclado y de vertido y de aplicación del grout de principio a fin continuo para la cantidad de grout que necesitamos verter. Es importante eso para no generar juntas frías entre un vertido y el otro. La cuadrilla a trabajar, la cuadrilla que va a hacer la mezcla, también tiene que estar capacitada. Una o dos personas haciendo la mezcla, una persona haciendo el vertido, otra persona puede estar con una varilla ayudando a empujar para, si tenemos una placa muy grande, o para evitar o para eliminar el burbujeo que puede haber bajo la placa. Se puede hacer. Los productos de grout no necesitan equipos vibratorios como el hormigón, porque son autonivelables, pero sí pueden ser ayudados con una varilla para empujar el grout, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Si tenemos
los pernos de anclaje que van a ser parte de este trabajo deberían ser los primeros en rellenar, para poder partir desde abajo o de la parte más profunda, rellenando hacia arriba, llegar a nivel y después rellenar toda la placa por completo, ¿ya? ¿Cómo se debiera terminar o cómo debiera ser el diseño del grout? ¿Ya? Lo importante de esto es considerar que el traspaso de cargas de la estructura, del elemento, del equipo, del motor, de la torre eólica, de lo que sea continuo, sea uniforme. Si nosotros tenemos el grout que esté fuera de la placa en mucha distancia, se va a generar un efecto de corte, ¿ya? Por eso en esta fotografía que aparece acá, se recomienda poder hacer un pequeño corte en 45 para que el traspaso de las cargas que vienen de abajo sea bien repartido. Si lo tenemos directo o si lo tenemos muy por fuera de la placa, puede generar un efecto corte, ¿ya? También puede generar fisuras por el traspaso de las cargas porque va a generar un efecto punzonamiento en esa zona donde está o donde termina la placa, ¿ya? Entonces, es importante considerar realizar algún trabajo de terminación del grout para que no se nos produzcan fisuras o posibles cortes en el grout, en el trabajo del grout, ¿ya? Curado y protección del grout. Como cualquier producto cementicio y como tecnología de productos cementicios, con la hidratación que genera el mezclado del cemento, Portland o cualquier otro tipo de cemento, con el agua, la reacción empieza lento y llega hasta los 28 días cuando teóricamente alcanzamos la mayor resistencia. Hay que cuidar el trabajo durante los primeros 3 días aproximadamente. Por ejemplo, en la fotografía se ve que se generó un toldo que se generó con estructuras de acero o andamiaje de madera y un polietileno para proteger de los rayos del sol, de la luz directa, probablemente una aplicación en verano. Y también, si se puede apreciar en la fotografía, hay unas mallas que en Chile llamamos arpillera, que es como una tela un poco que absorbe y retiene el agua, que las dejan húmedas para curar, para proteger el grout después de realizado. Acá probablemente abajo hay una placa y está el grout, se protege todo el sector para que no pierda el agua que tiene, para que no se produzcan fisuras, para protegerlo de temperaturas extremas, si es que estuviéramos en una zona desértica, en Chile, en la zona norte, toda zona del desierto de Atacama, en la noche hace mucho frío, en el día hace mucho calor, y esos cambios de temperaturas pueden afectar el producto recién aplicado. Entonces, la recomendación es siempre considerar un curado, considerar todos los factores para que el trabajo no se vea deteriorado a posteriori, ¿ya? Eso en cuanto al curado y la protección. Y lo otro, factores como generales de condiciones medioambientales, que digo factores generales porque cada producto en su ficha técnica indica rangos de temperatura, indica rangos de humedad, indica las condiciones más favorables para ese producto, debido a que cada producto en su saco contiene materias primas distintas que reaccionan más lento, más rápido o se ven más afectadas según las condiciones medioambientales. Recomendación, sugerencia, cuando vayan a trabajar con un producto, revisen la ficha técnica, vean las condiciones con las cuales el producto podía cambiar su comportamiento. Como rango general, es importante considerar que a mayor temperatura, si tenemos un grout cementicio, este se va a secar más rápido, se va a endurecer más rápido. Y con baja temperatura se va a endurecer o va a curar más lento, ¿ya? Una cosa que puede pasar si tenemos temperaturas altas, en la fluidez del producto que nosotros como SICA garantizamos se va a ver ralentizada, no va a fluir, no va a avanzar. Si es que, por ejemplo, tenemos una fundación que tiene 35 o 40 grados porque estuvo al sol directo, o si tenemos una placa de acero que como guardan calor al recibir el sol, nosotros vertemos el producto va a tocar una superficie que está muy caliente, con muy alta temperatura, y va a generar una reacción de desecación o de secado muy rápido, ¿ya? Rangos de temperaturas normales entre 8 a 30 grados es un comportamiento y un funcionamiento adecuado para uno, pero siempre revisar el producto específico que se esté revisando. El viento también es una consideración. Si nosotros estamos trabajando a mucha altura y tenemos ráfagas de viento, el viento va a generar un secado superficial
prematuro de la aplicación. Entonces también poder proteger la aplicación va a ser importante, ¿ya? Gracias por todas las preguntas, están bastante buenas, así que las quiero responder lo más pronto posible. Avanzando con la presentación, esas serían las condiciones medioambientales o a considerar de un grout. Y haciendo, no sé, un análisis, una revisión de instalación de grout en tiempo frío, por ejemplo, en centros de esquí o en zonas más cercanas a la Antártica o en la zona norte de Canadá, en otros países, de Suiza, tienen bajas temperaturas, tienen nieve, tienen que considerar microclima, tienen que considerar elevar las temperaturas ambientes donde se va a hacer la aplicación, cuidar, por ejemplo, pueden ocupar incluso agua tibia para poder hacer la aplicación, cuidar los productos. Es súper importante que si estamos, no sé, en zonas que en la noche hay nevada o hay frío o lluvia, no dejarlos a la intemperie, dejarlos en un contenedor, en un lugar donde estén con temperaturas adecuadas. Si nosotros hacemos la mezcla con un producto que tiene muy baja temperatura, químicamente cuando se mezcla con el agua va a reaccionar de una forma distinta, ¿ya? Entonces es importante, por ejemplo, aprovechar los ciclos horarios del día. Si nosotros sabemos que las temperaturas en la mañana son muy frías, pero las temperaturas van subiendo durante el día hasta mediodía, por decirlo así, y después esa es la máxima temperatura y empiezan a bajar, nuestra faena de aplicación debiera ser en ese rango horario para poder aprovechar las mejores temperaturas, ¿ya? Y obviamente el curado y la protección a posterior de una aplicación en frío es mandatorio, es importante. Va a ser muy difícil que nosotros tengamos la preparación previa, mezclemos como se debe con la agua, hagamos la aplicación, el vertido en el proceso, en el sentido que se quiere. Pero si lo dejamos ahí y no lo cuidamos a posterior, el producto se va a agrietar, se va a fisurar, va a pasarle algo, ¿ya? Eso es, por ejemplo, cuando pasa en tiempo frío. ¿Y qué es lo que pasa en tiempo caluroso? Va a ocurrir algo muy similar. El performance del producto, el comportamiento para alcanzar las resistencias de compresión que necesita, la fluidez del producto se va a ver afectada, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos tiempo caluroso, podemos aplicar agua con hielo o agua congelada o agua más fría, obviamente esperando que no exista hielo, pero sí que esté a más baja temperatura, para poder extender el tiempo de aplicación del producto. Sí o sí considerar sombra, generar una estructura, generar algún toldo para proteger la aplicación. La placa, ojalá enfriarla, si es que alcanzó grandes temperaturas, con agua y esperar que baje su temperatura. Equipamiento para medición de la humedad, de la temperatura del sustrato, medidores láser, estamos en pandemia, todos nos miden la temperatura con unos medidores láser, son útiles para medir las temperaturas en el sustrato y en las placas, entonces podemos manejarlo. Si no lo hacemos, estamos corriendo un riesgo de que al hacer la aplicación, esto probablemente nos afecta a posterior, ¿ya? Entonces, es un tema a analizar, es un tema a programar la faena del grout, si es que estamos en tiempo caluroso o en tiempo frío. ¿Por qué les comento esto? Porque en Chile ocupamos bastante grout. El Cicagrout 212 es el cementicio por excelencia. En Chile el Cicadur 42CL, que es un grout epóxico, es el grout epóxico por excelencia. Y todas las faenas mineras de Chile, todas las faenas que están en la precordillera, entre Chile y Argentina, entre Chile y Bolivia, tenemos precordillera y a alturas de 4.000, 4.500 metros de altura, 3.600, distintas mineras, las temperaturas son sumamente importantes y son faenas que están a la intemperie. Entonces siempre los que trabajan en minería con grout ya tienen interiorizado que generar un microclima, cuidar las condiciones medioambientales, hacer la mezcla y la aplicación según las recomendaciones del fabricante, en este caso nosotros, SICA, es sumamente importante. Porque si no respetan eso, saben que en la noche la helada que cae, el frío, la nieve, va a afectar la aplicación. Entonces es importante poder tenerlo en mente, considerarlo, para no tener que hacer una aplicación que a los 2-3 días falle, se fisure, se agriete o pase cualquier cosa, tengan que retirar totalmente todo eso o retirar el equipo, y es un costo, es un trabajo, es tiempo, es demora, ¿ya? Entonces es importante conocerlo con anticipación. Eso era lo del grout epóxico. Veo que hay bastantes consultas. Ahora voy a revisarlo en el grout epóxico, que tiene consideraciones muy similares, pero tiene unas particularidades
únicas que son las que quiero revisar con ustedes. Primero que todo, un grout epóxico no es un grout que viene en un saco y se mezcla con agua, sino que es un producto que viene en 3 componentes, parte A, parte B y parte C, y se mezclan estas 3 partes entre ellas, ¿ya? Se mezcla la parte A con la parte B, que son las resinas epóxicas, la parte líquida primero, y cuando tenemos esa parte homogeneizada, empezamos a verter la parte C, que es el polvo o el aditivo de cemento, y genera un mortero epóxico para hacer un grout, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del grout? Tiene mayores resistencias que un cementicio, alcanza la resistencia a temprana edad, a las 24 horas. Si nosotros aplicamos un grout epóxico, este ya está endurecido y puede ser utilizado en servicio, ¿ya? Es una rápida adquisición de resistencia y que sirve mucho para industrias que tienen que hacer faenas de montaje rápida, ¿ya? Tiene muy buena y alta adherencia al hormigón y al acero, cuidando obviamente toda la limpieza y la preparación previa, ¿ya? ¿Dónde o qué hay que considerar para trabajar con un grout epóxico? Hay que tener un diseño riguroso de dónde se va a utilizar. ¿Por qué? Porque la reacción epóxica es más alta. Como les comenté, alcanza rápidamente la resistencia, entonces poder programar el trabajo de una forma adecuada es importante. Tener las cuadrillas para que trabajen secuencialmente. Les voy a mostrar una fotografía de cómo lo hacen. Tienen la parte A bien ordenada en un lugar, tienen la parte B bien ordenada y la parte C. Y tienen otra zona donde se hace la mezcla. Y hacen un proceso continuo y sin detención. Porque como saben que si no cuidan las temperaturas, el producto empieza a reaccionar rápido, se endurece más rápido, tienen que poder aplicar y verter todo el grout dentro de una ventana de tiempo sin que les ocurra ningún inconveniente, ¿ya? Entonces tiene una reacción exotérmica también importante, que hay que cuidar, porque estamos con más temperatura, esta reacción va a ser más alta y en menos tiempo, ¿ya? Entonces, esas son las consideraciones importantes de un grout epóxico, ¿ya? La preparación del hormigón, del sustrato, de la placa, es igualmente importante, limpia, sin grasa, sin aceite, sin ningún agente químico que pueda disminuir la adherencia del grout al sustrato o a la placa, importantemente. Y en este caso, se recomienda tener una superficie seca, a diferencia de un grout cementicio que puede estar saturada superficialmente seca. Para el grout, tiene que estar seca, porque el grout epóxico no se mezcla con el agua, no hacen buena reacción, químicamente las moléculas no se juntan. Entonces tiene que estar el grout seco y con una humedad del sustrato bajo, perdón, el 4%. No tiene que tener tanta agua o tanta humedad dentro del sustrato. ¿Por qué es importante esto? Si tenemos un proyecto, una obra nueva, donde se hizo la fundación, se hizo el pavimento, y no sé, tienen 3 semanas y ya quieren montar un equipo. Pero el grout a los 28 días recién empieza ya a alcanzar toda su resistencia, y eso significa que el proceso de hidratación del agua con el cemento ya está terminando. No hay agua ni humedad, no es un hormigón en verde, ¿ya? No podríamos aplicar un epóxico sobre un hormigón en verde. Entonces es importante eso considerarlo también en el momento de elección de un grout. Si tenemos una faena nueva, necesitamos que el hormigón tenga su proceso de curado terminado para aplicar el grout epóxico, ¿ya? Preparación de la placa base. Aquí pueden apreciar, por ejemplo, en esta parte, como interiormente, si se estuviese rellenando por una perforación, un poco más gráfica, no es tan alto en la brecha o lo que se rellena, pero acá, por ejemplo, también una abertura por donde vierte el grout inicialmente, y otra abertura por donde uno puede hacer un registro del avance del grout y que el grout vaya rellenando toda esta zona, ¿ya? Limpia, sin óxido, y considerar estas perforaciones si es que va a ser un espacio confinado. El mismo tema con los moldajes, tienen que estar firmes, tienen que estar completamente sellados. Hay que considerar una caja buzón, 15 centímetros mínimo, 20 o más, mucho mejor porque vamos a tener mayor altura de presión para generar este empuje y para que pueda recorrer el espacio bajo la placa, ¿ya? Y el sellado de las uniones para evitar filtraciones, importantísimo. Tenemos reclamos donde el producto se separa de la placa y queda como una línea, como una fisura. Y cuando vamos a revisar, vemos en las esquinas que el grout se ha filtrado y ha perdido su volumen. No ha sido el volumen completo que tenía que rellenar. No es un tema del producto que no funcionó, sino que el tema del sellado del moldaje es el que no funcionó, el que no quedó bien.
Consideración para lo epóxico, para el cementicio, utilizar desmoldante importante, sirve para después la faena de desprender el montaje, va a ser mucho más fácil. No le afecta colocar el desmoldante al grout, ¿ya? Se debe utilizar para hacer la faena de desmoldaje a posterior, es mucho más fácil. Aquí está, por ejemplo, nuevamente, y gráfico en una figura, cómo hacer la terminación del grout. Si nosotros tenemos esta zona acá, la primera donde sale una X, un área muy amplia después de la zona de la placa base, vamos a tener un exceso de área que va a tener una expansión distinta a la zona que está bajo la placa. Y en esta parte, voy a poner una pluma, nosotros tenemos una fuerza acá, en esta parte va a generar una carga y posible corte, ¿ya? Porque tenemos una distancia en esta zona muy amplia, muy larga. 3 a 5 centímetros es lo recomendado, que es parecido a lo que tiene acá en la zona X. Se fijan que esta distancia es más pequeñita que esta de acá, entonces si tenemos cargas que nos van a transmitir, estas se van a ir transmitiendo de forma diagonal y no van a provocar un posible quiebre como podría ser en esta otra figura, ¿ya? Por eso el ancho X ojalá sea menor o igual al espesor que nosotros estamos recubriendo, que es el espesor Y. Si nosotros tenemos 2 centímetros, ojalá sea de 2 o 1,5, no más amplio el espesor fuera de la placa, ¿ya? ¿Cómo se confecciona el grout? Es distinta el proceso de fabricación de un grout epóxico. Como les comentaba, se mezcla la parte A con la parte B, que son las partes líquidas, que es lo que aparece en esta parte. Se genera una mezcla homogénea entre esas partes. Considerar lo importante de que cuando se mezcla la parte A con la parte B, la reacción química entre estos productos ya comenzó. Entonces el tiempo de mezclado, los 3 minutos, 4 minutos, ya empiezan a contar desde ese minuto. Después que tenemos la parte homogeneizada, le empezamos a verter, como aparece en la fotografía, la parte C. Y generamos un mortero epóxico, un grout epóxico, ¿ya? Acá está lo que le comentaba de las paletas. Esta paleta principalmente es para líquidos. Por la forma que tiene, homogeniza y mezcla mucho mejor las partes líquidas. Y con estas paletas que son en espiral y helicoidales, que tienen como una forma helicoidal, mezclan mucho mejor las partes cuando tienen partes C, o son tricomponentes, o tienen 3 partes, ¿ya? Son las paletas recomendadas para generar una mezcla homogénea, disminuir la cantidad de grumos, porque no bate el producto, sino que levanta el producto y lo mezcla de una mejor forma. Son las herramientas mejor recomendadas. ¿Cómo se coloca el grout? Nuevamente por vertido, vaciado ya sea por recipientes, con carretillas. Tenemos los mismos temas de temperatura. A mayor temperatura va a reaccionar más rápido, vamos a tener menos tiempo para aplicar. El vacío continuo y rápido o de una sola vez es sumamente importante para no generar juntas frías y para poder hacer el trabajo de una sola vez, ¿ya? Y también poder desde ahí medir los tiempos de curado y los tiempos de protección del grout. Es muy distinto que yo empiece a las 1 a hacer el trabajo, voy, hago la mezcla, vuelvo a la 1:30, he hecho la segunda vertida, voy a las 2, 2:30, tercera. Los 3 grados que se estén vertiendo ahí van a tener distintos comportamientos, distintas reacciones al medio ambiente, a las temperaturas. Por eso el vaciado continuo, que de una sola vez, es sumamente importante, ¿ya? Acá está, por ejemplo, algo que he visto pasar en las consultas, uso de cables o tensiones para ayudar a empujar, a mover, a facilitar la fluidez del grout, es sugerido si es que las placas son muy grandes. Vibración, como equipos vibratorios del hormigón, no son necesarios, ¿ya? Porque podemos producir segregación del grout. Lo que necesitamos del grout es que haga el traspaso de las cargas continuas. El grout, por su tecnología, va a nivelarse al nivel que tenga que nivelarse, ¿ya? Aquí hay otro detalle, por ejemplo, altura mínima de 6 milímetros sobre la superficie, sobre la placa inferior. Voy a volver a una fotografía que aparece bien gráfico, donde, acá, en esta parte, ojalá puedan estar viendo la todas, se haya avanzado bien, pluma. Quiero que puedan mirar esta zona de acá, donde puse el círculo. En esta zona nosotros vertimos el grout desde este costado, avanzó el grout,
y llegó hasta otra zona. Acá comenta 50 milímetros, que es del moldaje, del encofrado, que va a hacer que quede estanca la zona, para poder garantizar de que no se escape el grout. Tiene que estar a una altura mayor que la placa, mínimo unos 5 centímetros, ¿ya? Y lo otro es la altura esta, que si se aprecia en la fotografía tiene un englobado, una guatita, una superficie cóncava o convexa. No recuerdo bien el concepto. Pero necesitamos que el grout suba unos 3 a 5 milímetros, en la presentación decía 6, para garantizar que está completamente en contacto con la parte inferior de la placa. Tiene que subir en el ancho de la placa, que puede ser de 2 centímetros, 3 centímetros, en esos 3 centímetros tiene que subir unos 3 milímetros, ¿ya? Por el otro costado donde estamos vertiendo. Eso va a garantizar que cuando el producto en fresco, en el estado endurecido, genere esta expansión controlada, esta retracción compensada, va a garantizar el contacto completo con la placa inferior. Si dejamos el grout que llegue solamente ahí al nivel, no le estamos dando el espacio para que pueda subir y moverse y estar en contacto íntimo, ¿ya? Eso es sumamente importante cuando se hace la aplicación, ya sea del grout cementicio o del grout epóxico. Vuelvo a la presentación. Acá está. Y bueno, también lo mismo que los grout cementicios, rellenar primero los pernos de anclaje, ¿ya? Siempre nos hacen la pregunta de grandes espesores. Todos los grout tienen un rango de trabajo, por decirlo así, o de espesores que pueden rellenar. Por ejemplo, el grout 42L, grout epóxico, va desde 3 centímetros a 10 centímetros. La consulta, si tengo mayor espesor, ¿puedo aplicar el producto? Sí, lo puede aplicar en capas. ¿Y cómo se aplica esto? Se aplica la primera capa, se deja pasar un tiempo y luego aplicamos la segunda capa y así sucesivamente hasta la siguiente. ¿Cuánto es el tiempo? Siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo? El tiempo va a depender de las condiciones medioambientales que tengan ese día, a esa hora, en ese momento, en ese lugar del trabajo. Si lo trato de generalizar o estandarizar, pueden ser cerca de 35 o 40 minutos a 20, 23 grados Celsius, en promedio. Si las temperaturas suben, el tiempo va a ser menor. Si las temperaturas bajan o disminuyen, el tiempo va a ser mayor. Lo que necesitamos es que la primera capa se enfríe, pero tenga una capacidad de soporte de la siguiente capa. Lo que no tiene que pasar es que la primera capa se endurezca completamente. Tiene que tener cierto tag, que se llama, o cierta pegosidad, porque ahí va a hacer que químicamente una capa con la otra se adhieran sin ningún problema, ¿ya? También se puede hacer con los grout cementicios y si es que existe dificultad de poder hacer este proceso por la configuración geométrica del elemento, se puede aplicar gravilla y hacer la aplicación de una sola vez. ¿Cuánto es gravilla? El Grout 212 lo explica en su ficha técnica, ojalá no más del 50% en peso, y una gravilla específica de un diámetro máximo nominal no mayor a 10 a 12 milímetros, ¿ya? Lo que hacemos con esto es generamos un mortero de relleno con altas capacidades, ¿ya? Eso sí que existe temas de altos espesores. Lo mismo también en tiempo caluroso, ya lo he comentado, que cambia su performance, cambia su configuración. La reacción térmica es distinta, si es que tenemos altas temperaturas va a reaccionar mucho más rápido, ¿ya? Importante, como se aprecia en la fotografía, está dentro de una estructura de madera que fabricaron en obra con unos polietilenos, está protegido del medio ambiente, de las temperaturas exteriores. Ojalá almacenar el grout un día antes de la aplicación en un rango de temperaturas entre 18 y 23. Con eso nos estamos garantizando y nos estamos asegurando de que cuando hagamos la mezcla, cuando hagamos el vertido, vamos a tener los tiempos necesarios, vamos a tener el proceso de endurecimiento del grout adecuado, ¿ya? También lo mismo acá como el grout cementicios. Si es que se puede considerar los bloques horarios del día, en la zona en que cada uno esté trabajando, aplicarlo en temperatura descendente. ¿Qué significa esto? Que si en la mañana empieza a subir la temperatura porque empieza a aparecer el sol, y llega a un punto donde tenemos la máxima temperatura en el día. Y luego de ese punto la temperatura empieza a descender y empieza a bajar la temperatura. Se puede considerar una faena, un trabajo, desde ese pico de temperatura en adelante, o sea, desde las 4 en adelante, porque ya empieza a bajar. Si aplicamos en la mañana un grout a 15 grados Celsius, está perfecto, pero ese grout
al traspaso de las horas, a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, las 15 grados Celsius en la mañana van a quizás convertirse en 25, en 30, entonces va a estar sometido a una tensión muy alta, ¿ya? Entonces es importante programar la faena, analizar las condiciones medioambientales, ver el clima, ver cómo va a estar los próximos días para el posterior curado. Y lo más importante para el último, que de verdad para mí es lo más importante, es el microclima, ¿ya? ¿Qué es un microclima? Y de hecho la definición la saqué de Wikipedia, y es un clima local o característico en distintas zonas en donde uno se ubica. Para mí lo más importante es poder definir qué es un conjunto de patrones, ¿ya? O procesos atmosféricos que caracterizan un entorno, un ámbito reducido. ¿Qué quiero decir esto? Un microclima es un conjunto de patrones, como puede ser la temperatura ambiente, la temperatura del sustrato, el viento o el sol, que nosotros debemos poder controlar, manejar para tener una aplicación lo más correcta posible. Y este microclima lo podemos realizar nosotros. Nosotros podemos generar las condiciones adecuadas para el grado cementicio o para el grado epóxico, para que no tengamos inconvenientes en el proceso de mezclado o en el proceso de aplicación, ¿ya? El microclima para los productos como son los grados es sumamente importante. Y muchas empresas lo conocen y lo manejan y lo consideran dentro de su presupuesto. Contratar carpas, toldos, termocalefactores, estufas, etcétera, etcétera. Invertir en este ambiente donde van a hacer el trabajo es sumamente importante. Ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí podemos ver una faena de un parque eólico que se realizó acá en Chile, unas torres metálicas, y en esta fotografía, por ejemplo, la caja buzón, lo que les comentaba, una estructura fabricada en obra de madera que nos da una altura para tener una fuerza, un empuje del grout al vertido y que éste pueda expandirse y fluir por debajo del elemento que estamos grouteando. Y por esta otra zona vemos toda esta estructura de color amarillo, un polietileno de plástico con andamiaje, donde dentro de esa zona se elaboró o se almacenó el grout y se hizo el vertido a posteriori, ¿ya? Otra aplicación o otro sector, por ejemplo, crear una estructura de madera, acá la pueden apreciar, toda la estructura, y hicieron como una casa completa, un techo, unas paredes completas, donde dejaron el grout al interior, almacenado, protegido de las condiciones de calor exterior. El grout está a pie de obra, justo al costado de estos equipos, de estos motores de color azul, donde se iba a hacer el proceso de grouteo, y el trabajo lo hicieron y la mezcla en el mismo sector. Entonces, generaron las condiciones, los patrones medioambientales para que el producto funcionara de la manera correcta. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, acá un equipo, un chancador. Si se fijan acá, tienen unas cuerdas que pasaron de costado a costado, y sobre las cuerdas colocaron estos polietilenos de color amarillo. Protegieron del sol, de los rayos UV de forma directa, y realizaron la mezcla ahí abajo. Acá todas estas personas que están acá están realizando la mezcla del producto para verterlo después en este equipo rotatorio grande que aparece atrás, que es similar a este que aparece acá, que es un equipo estancador de minería, ¿ya? Entonces, tienen los equipos, se las ingenian en obra con andamiajes metálicos, con estructura de madera, incluso con cuerdas para proteger y para crear las condiciones adecuadas. Nuevamente otro sector, de hecho aquí estaba yo con el vendor de este proyecto, está el grout epóxico, Cicadur 42, y esto era lo que les quería comentar. Se armó toda una estructura con andamiajes metálicos, toda una estructura, y con polietileno. Afuera estaba lloviendo, y tienen el piso protegido con polietileno, tienen los juegos acá, la parte A y la parte B, acá tienen las partes C, tienen los recipientes, tienen los equipos mezcladores, y en esta zona donde está este toldo de color naranjo, es donde está, de hecho acá se aprecia una persona trabajando, para hacer el vertido. Generaron la estructura, calefaccionaron, de hecho no se ve en la fotografía, pero tenían termocalefactores para elevar la temperatura, lo hicieron toda la mañana, tenían la temperatura adecuada, tenían los medidores, y se hizo la aplicación, ¿ya? Entonces,
se puede hacer, se puede lograr, y vamos a generar de que todo este trabajo va a ser bien invertido el tiempo porque vamos a tener un resultado exitoso. Otro ejemplo, el almacenaje, también aquí no se aprecia solamente las patas de algunos elementos, de toda una placa. Aquí el hombre está dentro de la placa que va a soportar el equipamiento hacia arriba, y tenemos nuevamente el Sikador 42, grado epóxico, parte B, parte A y la parte C, ordenados, almacenados para hacer la mezcla posterior y verter el producto, ¿ya? Eso en cuanto al microclima. Creo que tengo una fotografía más, donde también elaboraron una estructura, acá se aprecia, con maderas, y con cuerdas, con lienzas metálicas, como cuerdas de vida, generaron la protección de la estructura. Acá también podemos apreciar estas arpilleras húmedas, son para el curado de la viga, no del grout, pero acá también dentro de la zona, dentro de este microclima, están realizando la mezcla de los productos con equipos mecánicos, con equipos eléctricos, ¿ya? Eso es lo que genera en época de verano. Recuerdo que en un hospital, toda la parte de las fundaciones, de los aisladores sísmicos, estaban haciendo con un grout, con un 0.8. Y como última lámina, ya voy terminando, para poder responder todas las preguntas que hay acá, es el mix de productos que en Chile podemos ofrecer, que tenemos. Yo sé que en la región hay otros grout, hay grout más específicos para torres eólicas en México, por ejemplo, hay grout de distintos performance en Brasil, en Colombia, pero en el fondo es como una visión genérica de grout cementicios, grout epóxicos, la pirámide en cuanto a performance, a comportamiento del producto, principalmente a resistencia. Ese podría ser el parámetro en el cual armé esta lámina, yendo de productos como el Sikador 214, de resistencia de 500, 550 kilos a los 28 días, subiendo a un grout 212 de 650 a 700 kilos, y después tenemos el grout 328, que quizás no alcanza la resistencia a 28 días del 212, pero tiene una particularidad, que su fórmula permite 3 consistencias, 3 fluidez distintas. Entonces tiene un performance y tiene un campo de aplicación mucho más amplio, porque podemos tener un grout con una consistencia plástica, y el mismo producto, cambiando la dosis de agua, podemos tener una consistencia líquida. Entonces tiene una tecnología distinta que lo posiciona en un nivel más alto que los otros grout, que son grout cementicios, distintos niveles de resistencia, performance muy similares. Sobre la línea punteada, grout epóxicos en Chile, principalmente el que ha venido liderando y utilizan mucho, lo veían en las fotografías en minería, Sikador 42L, grout epóxico de 3 componentes, 950, 970 kilos a los 28 días de resistencia a la compresión, y está ahora, este mes o el próximo, ya está listo para la venta, producto nuevo, desarrollo local de la gente de I+D de Chile, el Sikador 42 LPL, que en el fondo significa Long Pot Life, o vida de tiempo de trabajo extendido, vida de mezcla extendida, que está orientado para lo que les comentaba, en zonas frías, en zonas calurosas, donde el grout normal endurece tempranamente, tiene una vida de mezcla de 30 o 40 minutos en condiciones ideales. Si es que tenemos temperaturas más bajas o temperaturas extremas, el Sikador 42 LPL, Long Pot Life, o el tiempo de trabajo extendido, es el producto idóneo, porque la mezcla de las resinas de la parte A con la parte B hacen una reacción más lenta. Entonces nosotros a los 90 minutos, 1 hora 30, todavía el producto va a tener trabajabilidad y va a fluir, ¿ya? Entonces está dentro de los top, dentro del mix de productos, y está orientado para aplicaciones en donde hay mucho tiempo frío y necesitan un producto que pueda trabajar en esas condiciones, ¿ya? Eso, por mi parte, creo que aquí está, efectivamente, la última lámina era esa. Ahí está mi correo, para que por favor envíenme un correo cada uno, les remito la presentación que acabamos de ver de forma directa. Y también está el link donde pueden inscribirse para los próximos webinars que ha estado dando SICA, y también pueden descargar este mismo webinar que va a estar grabado
pueden revisar toda la temática de webinars que han dictado todos mis colegas de la región de Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá presentes, pero no nos retiremos todavía. Hay bastantes preguntas, no sé si todos las están viendo, pero las voy a pasar a revisar. Voy a subir por el chat. Buenos días. Empezamos por acá con una pregunta de Rodrigo Ferrer. Pregunta, hola, ¿y para galpones normales? Para galpones normales, como la resistencia o las cargas no son tan elevadas, es solamente la estructura, un grout cementicio tipo la grout 214 o 212 va a servir sin ningún problema. Va a depender, como definimos en las preguntas, el tonelaje que se debe recibir, la carga de este galpón, ¿ya? En temas de los sismos en Chile, los grout no tienen un comportamiento, por decirlo de una forma, antisísmico, ¿ya? Los grout se van a ver afectados, se van a agrietar, pero si lo pensáramos en teoría, un grout epóxico va a tener quizás un mejor comportamiento, pero las fuerzas de los sismos son mucho más altas de las que podemos ensayar y medir, entonces un grout sí o sí se va a ver afectado por algún sismo. Pero para cargas o equipamiento como galpones, un grout cementicio tipo Cicagrout 214 o Cicagrout 212 va a funcionar sin ningún problema, ¿ya? Eduardo López nos comenta, si nos encontramos con un equipo con vibración o carga dinámica, pero el equipo tiene una alta temperatura, ¿nos vamos por un cementicio? Sí, nos vamos por un cementicio. Como el talón de Aquiles de los epóxicos es la temperatura, para esto tendría que ser un grout cementicio, pero que resista altas cargas, ¿ya? Porque si es que instaláramos un grout epóxico que va a resistir vibraciones, pero si tiene altas temperaturas se va a ver afectado igual. Y lo que tenemos que garantizar es que funcione a la mayor cantidad de variables. Entonces sí, Eduardo, debería ser un grout cementicio para esa ocasión. Julio Muñoz nos comenta, para exposición a lubricantes y aceites, ¿qué grout sería recomendable? Gracias. Para exposición a lubricantes de aceite, como en uso, en servicio, un grout epóxico tendría mejor performance, mejor comportamiento, ya que los lubricantes de aceite van a dañar o van a penetrar por los microporos de un grout cementicio y pueden generar alguna imperfección a posterior. En cambio, la matriz epóxica va a generar una película protectora de cierta forma y va a tener mejor performance. Eso, Julio Muñoz. Para lubricantes de aceite, un grout epóxico funcionaría mejor. Luis Fernando Bastías, si la zona de relleno es bastante grande, ¿se podría utilizar un grout cementicio sin tener en cuenta otras condiciones por consideraciones de costo? Principalmente si tenemos una zona amplia o grande, o son, no sé, varios metros cuadrados, por decirlo así, podemos utilizar un grout cementicio o un grout epóxico y podemos hacerlo por franjas o por zonas. No groutear completamente, sino colocar, no sé, algún tipo de polietileno expandido, para separar las zonas de trabajo, ir haciéndolo por paños intermedios. Primero 1, 2, 3, hacemos el paño 1, el 3, y después hacemos el 2 y el 4. Si es que tuviésemos muchas áreas a cubrir. Si estamos hablando de costos, efectivamente un grout epóxico tiene un costo más elevado que un grout cementicio. Entonces ahí también va el análisis de el costo de inversión en un producto u otro, se compensa con el costo de protección o de que si llegara a pasar algo al equipo que estamos grouteando, ¿ya? Eduardo López nos comenta, ¿y cuál es la altura máxima de relleno de este? Ya que en las imágenes se ve de varios centímetros. Cada grout, como comentaba, tiene rangos de espesores de relleno. Principalmente está definido por las materias primas que van dentro del saco y la reacción exotérmica que generan. A mayor volumen, como es conocido, mayor va a ser la reacción exotérmica y esa reacción puede generar que el producto no tenga un performance adecuado. Por eso se limitan los rangos, principalmente de 5 a 10 a 20 centímetros en distintos productos, para que funcione como debe funcionar y no tenga inconvenientes por el gran volumen de producto y la reacción química que se está generando ahí dentro. Para poder responder tu pregunta, va a depender del grout que quiera ocupar y el grout va a decir en su ficha técnica los espesores a los cuales cubre, ¿ya? Alberto Busnelli, vi en una foto que un grout sobrepasa el área de la placa. Yo había escuchado que al ser un producto ligeramente expansivo es recomendable que esté siempre contrastado, o sea que el grout coincida con el área de la placa. Sí, de hecho eso lo comenté en una de las fotografías. Si tengo esta placa,
ojalá el grout llegara hasta tope aquí para que el traspaso de las cargas sea homogéneo, continuo. Si yo tengo la placa y coloco un grout muy por fuera de la placa, las cargas que van a venir aquí van a generar una presión sobre el grout de abajo y me pueden generar un corte. Por eso el diseño de la terminación del grout es importante que sea lo más cercano a la placa. Puede ser justo al mismo ancho de la placa, puede salir un poco, se pueden hacer unos cortes en 45. Andrea Sotelo nos comenta, la conexión, se estaba cortando la voz. Probablemente por algún tema de lluvia, estoy con lluvia en este tiempo acá en Chile y mi conexión Wi-Fi está quizás complicando. ¿Cuál es la temperatura adecuada para trabajar con grout epóxico o grout cementicio? Cada producto en su ficha técnica indica el rango de temperatura adecuado. Lo óptimo es entre 8 y 30 grados Celsius como promedio. La mejor temperatura entre 18 y 23 grados, para cualquiera de los dos. ¿El mezclado puede ser manual? No, la recomendación es siempre que sea mezclado mecánico o con equipos eléctricos. Fernando Dalera, en ninguno de los casas de grout es necesario herramienta de vibración para llevar a su burbujeo de aire hacia arriba. No sé si es mandatorio u obligatorio. Se puede realizar. Lo que sí no es recomendado realizar es vibrado de los grout. Podemos empujar con una varilla, con un cable, con un lazo, para empujar el grout. El grout va a tener cierto burbujeo, pero ese burbujeo va a terminar. De hecho, es parte del comportamiento de ese burbujeo, es como el efecto expansivo que tiene la materia prima expansiva que le genera ese burbujeo. Es normal, no se disminuye con herramientas de empuje, de vibración, pero sí se puede utilizar para poder ayudar a la fluidez del producto si es que tenemos una placa muy grande, no sé. Luego, José Luis Gordillo nos pregunta, ¿cuál es la temperatura adecuada? Ya lo había comentado. Roberto Rojas, ¿el mezclado puede ser manual? No, ojalá que sea siempre mecánico. Perdón, me fui a las preguntas hacia arriba. ¿Qué prueba de calidad para la instalación de grout se recomienda en obra? En obra, al igual que en laboratorio, existen normativas para la revisión de las resistencias principalmente. Lo que hacen es, dependiendo de la norma del país, o la norma americana, la ASTM, la C109, si no mal recuerdo, toman probetas, briquetas de 4x4x16, las ensayan a flexión y después una mitad de esas briquetas las ensayan a compresión. Pueden corroborar que el producto que están haciendo a pie de obra, con la cantidad de agua, con el tiempo de mezclado, está dando las resistencias que nosotros realizamos en las condiciones de laboratorio. Siempre considerar que estos ensayos o estas mediciones tienen que ser realizadas por un instituto certificado que maneje las normativas asociadas a los grout, ¿ya? Acá Rodrigo Órdenes, buenas Rodrigo, saludos. Don Jorge, según comentaste, el grout podría ser una opción para recuperar un muro que tenga anillos. Efectivamente, un grout 212 o un grout 214 se puede utilizar para recuperar un pilar, una columna que tenga nidos de piedra o quedades o vacíos que no fueron llenados con la faena de grauteo, perdón, con la faena de hormigonado. Si quedan espacios, se puede reparar con un grout colocando moldajes encofrados, una caja buzón y verter el grout. Gabriel, de Argentina, amigazo, primero nos consulta, ¿es necesario recubrir los pernos entre el espacio a rellenar para el contacto del grout con la superficie metálica? ¿No provoque fisuras? Se puede realizar, yo he visto que lo hacen, también sé que recubre los pernos con cinta en la parte de los hilos, para después poder tener el hilo del perno limpio y poder hacer reapriete o ajuste si es que es necesario, ¿ya? Rodrigo Contador nos consulta, ¿alguna experiencia de uso de agua de planta desalinadora, agua de maltratada en mezcla de grout? Es compatible, ya que muchas faenas mineras hoy usan agua de este tipo en sus faenas. La verdad, no tengo experiencia, no lo he escuchado, pero si el agua no tiene material orgánico y el agua está tratada y es agua potable, no debería tener ningún problema. Sé que varias faenas ocupan de este tipo de agua en mejillones que hasta en las plantas, escondida Water Supply, suministra agua hacia arriba. Si es agua potable, no tendría ningún problema. El tema del agua es importante por agua estancada o agua que haya quedado, que le puede haber caído algún material orgánico, microorgánico, que puede afectar la reacción que hace el cemento con el agua, ¿ya? Después tenemos acá José Luis Gordillo. Es recomendable, el proceso constructivo lo permite, el vaciado de concreto junto con los pernos para evitar el grouteo.
de los pernos, efectivamente, eso es un proceso constructivo. Puede que en alguna condición los pernos de la placa ya estén en la fundación como canastillo y salgan los pernos y después solo colocan la placa y la regulan, o puede que los pernos vengan con la placa y haya que grautearlos en conjunto cuando se hace el grauteo. Las dos formas funcionan sin ningún problema. Gabriel nuevamente nos consulta qué superficie máxima se recomienda para un proceso de grauteo continuo. ¿Se puede hacer por paños? Sí, de hecho cuando hay una superficie muy amplia, lo había comentado, se recomienda hacer por paños. Si tenemos, no sé, esta área completa, la dividimos en 4 zonas, podemos hacer la zona 1, la zona 3, y después la zona 2 y la zona 4. ¿Por qué? Por los efectos de, si es muy grande, nos vamos a lograr, aunque tengamos un ejército, y lo otro, las retracciones o los efectos de en expansión o generación de calor, la reacción exotérmica, puede ser muy alta. Entonces, por eso es mejor dividir las zonas y después podemos hacer zonas intermedias. ¿Ya? Acá nos pregunta si es necesario proteger la zona perimetral del apletino de la placa para evitar, fisuras. No, no sería necesario como proteger la placa, solamente quizás de la zona superior para que no se ensucie, no quede manchada. La idea es que el grout quede en contacto con la placa por la parte inferior completamente y por los costados solamente estos 3 milímetros, 6 milímetros más que eso. Pero si desea se puede colocar una cinta enmascarar, una protección por temas de limpieza, ¿ya? José Luis Gordillo nos pregunta, ¿a cuántos días puedo colocar la estructura o equipo después de aplicar un grout? Después de aplicar un grout epóxico, dependiendo de las cargas, lo puedes colocar al día. Si las cargas, cada producto tiene un desarrollo de resistencia distinto. Siempre en las fichas técnicas se informa la resistencia a un día, a 3 días, a 28 días, a un día, a 7 días, a 28 días. Acorde a eso, va a ser a los días que puedes cargar el producto. A un grout epóxico alcanza grandes resistencias, 250 casi al primer día. Si el equipo que tú quieres colocar está dentro de ese rango, no habría ningún problema. En un grout cementicio, el alcance a un día es menor. Entonces, si el equipo que tú quieres instalar tiene una carga mayor o es vibratorio, es recomendable esperar que el desarrollo de la resistencia del grout alcance la resistencia que se requiere para colocar el equipamiento. Luego tengo acá, para temperaturas frías, ¿es recomendable sopladores de calor para la superficie donde se instalará? Es recomendable sopladores de calor para el ambiente, para la zona, para el microclima. No es recomendable aplicar temperatura directa sobre el grout o sobre las placas, porque vamos a generar un efecto puntual de muy alta temperatura. Nosotros necesitamos que la zona ambiente tenga una buena temperatura, ¿ya? Luis Fernando nos consulta, muchas de las bombas llegan con patines tipo C invertidos, ¿sí? De gran altura. ¿Es necesario rellenarlos con un grout o se puede solo con concreto? Eso va a ser definición de ingeniería, si es que desea rellenarlo con concreto o con grout, dependiendo de las cargas que se necesitan soportar. También la faena de vertido de concreto o de hormigón es muy distinta a la faena de vertido o de aplicación de un grout, debido a que el concreto, la fabricación, el proceso de vertido es por camión, es por tolva, etc. En cambio, el grout es mucho más fácil y más ameno mezclar el producto y poder verterlo por su consistencia, por su trabajabilidad. Pero es definición de ingeniería si es que deciden rellenarlo con hormigón o con un grout, dependiendo de las cargas o las resistencias que se necesitan. ¿Son los grout sustancias exotérmicas? En general, todos los productos cementicios, al generar la reacción de mezclado con el agua, se puede olvidar el concepto, generan calor. Un grout en masa, un hormigón en masa, genera temperatura. Esas son reacciones exotérmicas que por el proceso químico, las moléculas, las partículas, se agitan tanto que generan calor. Si tú aplicas un pavimento, colocas la mano cerca, vas a ver que tiene cierta temperatura. En los grout epóxicos genera lo mismo. De hecho, generan un poco más de temperatura por la reacción más acelerada o química de los agentes epóxicos, ¿ya?
Rodrigo Díaz Ponce nos comenta, en el caso de los cementicios y de ser posible, ¿se puede vibrar la mezcla? Vibrar la mezcla no. Si es que tú tienes la mezcla, espero entender la consulta, dentro del recipiente donde la estabas aplicando, puedes volver a agitarla antes de verterla, ¿ya? Cuando tienes la mezcla vertida bajo la placa, no es necesario y no debiese vibrarse. Lo que sí se puede hacer es empujar con alguna varilla, ¿ya? Tenemos acá otra consulta. Tengo un molino de molienda de mineral en funcionamiento, presenta vibración y quiero aplicarle grout. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que nuevamente entre en funcionamiento el molino y cuál sería el grout? Yo recomendaría un grout epóxico y dependiendo de las cargas o las fuerzas vibratorias que tenga este grout, podrían aplicarlo al día o a los 3 días. ¿Ya? Si quieres, envíame una consulta específica a mi correo y te puedo asesorar. ¿Ya? Néstor Alegría, saludos. Me pregunta, ¿se puede disminuir el porcentaje del componente C para hacerlo más fluido y colocarlo en espesores de 10 milímetros? Si fuese así, ¿qué porcentaje sería? Como SICA tengo que responderte y la respuesta es no. La verdad es que todos los juegos y todos los componentes que vende SICA, principalmente de 3 componentes o de 2 componentes, es para que se mezcle el juego por completo, ¿ya? Si le disminuimos la parte C, va a ser una reacción distinta, porque en la parte líquida del epóxico necesita la cantidad exacta que viene en la parte C para alcanzar la resistencia y tener el comportamiento que se requiere. Teóricamente es efectivo que si obviamente disminuyes parte C, vas a tener un producto más líquido, más epóxico, más fluido, ¿ya? Pero nadie podría garantizar el performance de ese producto. Entonces la recomendación, si necesitas espesores más bajos, buscar el grout adecuado para esos espesores, porque el espesor también viene dado por, en la fórmula, la parte C, la granulometría, el tamiz, la malla en la cual pasa la arena con que se compone la parte C. Si la granulometría de la parte C es más alta, va a ser para espesores más altos. Si la granulometría de la parte C es más baja, más fina, va a permitir espesores más bajos, ¿ya? Rodrigo Contador nos comenta, SICA ya adquirió tecnologías de grout de King y Parex. ¿Hoy se está llevando a cabo alguna sinergia entre estas tecnologías para entregarle mejor solución al cliente? Efectivamente, cuando se hacen fusiones de empresas, lo primero que se comparte son formulaciones o se analiza cuál es el mejor producto posicionado, cuáles son obviamente los costos, cuáles las mejores materias primas y se desarrollan productos en base a eso. Y cada empresa tiene, no sé, su desarrollo, su laboratorio y su ingeniería detrás, y obviamente son para mejores soluciones al cliente. Así que, sin duda, las fusiones y las compras, las adquisiciones de distintas empresas generan este mejor producto para todos los clientes. Gabriel nos consulta, ¿la fluidez o el avance del grout epoxi es menor que el cementicio? Son similares, pero es distinta. Es distinta. Si yo, no sé, comparo el grout 328, que es un grout bastante fluido, con el grout, el Cicadur 42L, no sé, hago una competencia, los pongo a competir uno con otro, efectivamente el grout cementicio va a fluir o va a avanzar más rápido que el grout epóxico. Pero la velocidad de avance no es tan importante al final, porque lo que yo necesito no es que me rellene rápido o que haga rápido el trabajo porque necesito seguir avanzando. Lo que necesito es que fluya en el tiempo apropiado y que cubra completamente la zona. Eso es lo que se busca con un grout en general, ¿ya? José Luis Gordillo, ¿se entregan certificados por resistencias? Sí, se entregan certificados por resistencias. De hecho, son los ensayos que se le realizan principalmente a los grout con la norma que comentaba, que creo que es la ACTM C109, de compresión, de retracción, de resistencia a la flexión principalmente. Según el proyecto y según el cliente, si lo solicitan, están los ensayos, ¿ya? Estoy con el tiempo medio justo, voy a responder, no sé, voy a irme a las últimas preguntas para poder dar finalizado. Acá nuevamente, Néstor Alegría dice, ¿qué grout se puede aplicar en equipos de alta vibración que estén expuestos a altas temperaturas, superiores a 80? La limitante de los grout epóxicos es la temperatura, así que no debería ser un grout epóxico porque si está a 80 grados de temperatura, el grout va a fallar. Debería aplicarse algún grout cementicio que tenga un mejor performance ante comportamiento vibratorio.
O lo otro, que yo lo he visto en otros proyectos, se aplica un grout epóxico, pero se hace una protección ante la temperatura con algún mortero cementicio, solo de recubrimiento, por decirlo así. ¿Ya? Y vamos a responder aquí, pregunta de Gerardo Medina, dice, ¿hay alguna limitación en el área de la plancha para aplicar el grout? Saludos desde Venezuela. Saludos, Gerardo. No hay limitación, o sea, como un máximo, después de eso no se puede. Se puede, distintos tamaños, distintos anchos. Como comentaba, si es muy grande el área a groutear, se puede subdividir para evitar el efecto exotérmico de un grout cementicio o de un grout epóxico, por zona, hacer primero un paño, el paño 1 con el 3 y después que endurezca los 2 3 días, hacer el paño 2 con el 4. ¿Ya? Y la última pregunta, para poder haber terminado. Gracias por todos los saludos. Acá tenemos una pregunta de Wilmer Dávila. En el caso del grau cementicio en climas extremos, ¿es recomendable variar la temperatura del agua? Es decir, calentar agua en climas fríos o agua helada en climas cálidos, o no es necesario. Gracias. Sí, se puede realizar, se realiza, conozco proyectos en que se realiza cuando tenemos zonas con altas temperaturas, ocupan agua fría o agua más bien con hielo congelada, sin que esté el sólido del agua congelada, y cuando hay climas fríos con agua caliente, con agua a mayor temperatura. Ahí se compensa el gradiente térmico y se puede aplicar el producto. Eso. Bueno, estimados, estoy en mi tiempo máximo. Les doy las gracias a todos por estar presentes, por quedarse hasta el final. Mi correo está ahí. Por favor, envíenme un correo directo. Tuvimos una participación de cerca de 240 personas. Probablemente no pueda ver todos los correos acá, entonces envíenme un correo directo. Yo les comparto la presentación y ante cualquier duda en específica, estoy atento a servirles. Cuídense mucho en vuestros países, cuídense de esta pandemia, esta cuarentena. Saludos y muchas gracias.